Hola, muy buenas tardes para todos, buenas noches para algunos. Eh, bueno, ¿qué decir referente al autocrecimiento? Creo que realmente el autocrecimiento es un camino constante. Yo creo que desde que llegamos a esta existencia, eh, le bajo un poco, pero ¿qué tal ahora? ¿Así está bien? Mejor, ok. Bueno, como les decía, yo considero desde mi punto de vista que el autocrecimiento es un camino constante. Desde que empezamos a existir es un constante permanente en nuestras vidas. Un punto en el cual podamos plantarnos y decir ya hemos llegado, creo que realmente es muy difícil adquirirlo por ahora. Es un tanto complejo. Para mí el autocrecimiento desde mi punto de vista puedo decir que ha sido más un redescubrirme a mí misma, redescubrir mi esencia, mi conexión con mi ser, todo lo que realmente somos. Ha sido como la parte más importante de todo este proceso de autocrecimiento, ir superándome a mí misma, ir confrontándome a mí misma y de allí en adelante empezar a utilizar infinidad de herramientas que me permitan llegar cada vez más a un más alto nivel, por decirlo así, aunque obviamente todos estamos en el mismo camino. Tenemos que ir mirando cada aspecto de nuestra vida, ser muy conscientes de nuestra vida, de las situaciones que nos acontecen a nuestro alrededor, ir superando infinidad de situaciones que se nos presentan y que la mayoría de veces no son obstáculos que nos impiden ser verdaderamente lo que somos. Dentro de ellos podríamos mencionar al miedo, que yo creo que ha sido uno de los que para mí fue complejo, bastante complejo, como ya muchos saben, referente a la situación que tuve, que se me decretó un trastorno de pánico y de ansiedad, del cual me dijeron que era prácticamente incurable, al cual pues me negué y decidí empezar a hacer todo este proceso de autocrecimiento, de autoconocimiento, para poder encontrar la raíz de esta situación y el cómo modificarla, porque sabía que todo radicaba en mi interior, en cómo estaba mirando y cómo estaba asumiendo las situaciones y todos estos aspectos. Entonces empezar a redescubrirme, a ser muy introspectiva, ir buscando dentro de mí todo este potencial que podía hacer que llegase a encontrar la cura de esto. Entonces diría que yo creo que como a muchas personas nos ha ocurrido, de los principales factores ha sido el miedo a muchas cosas, el miedo al temor a que no nos acepten, el temor a no ser lo suficientemente buenos, el temor no poder expresar muchas veces todo lo que sentimos y queremos hacer. Realmente, como nos dice Patrick, el miedo nos paraliza. Podemos tener, como nos dicen los médicos, los científicos, de que podemos tener un cierto estado de temor hasta un cierto punto. Esto es algo que es inherente al ser humano, que nos sirve como un método de defensa, obviamente, pero cuando nos excedemos y cuando ya esto deja de convertir, o sea, se convierte en miedo, el temor hasta cierto punto puede ser, es necesario obviamente para la supervivencia, pero cuando ya pasa a convertirse en temor y en una constante que prácticamente nos controla, nos domina, obviamente porque le hemos cedido todo el poder a esta situación, entonces termina siendo paralizante y nos impide realmente mostrarnos como somos, lo que realmente somos.
Entonces diría que allí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, reconocer esos puntos donde estamos flaqueando, aquellas situaciones que nos están impidiendo ser lo que realmente queremos ser y empezar a analizar todos estos aspectos. Y yo diría que un factor fundamental para superarlos es la voluntad. La voluntad hace parte de nuestra esencia, está allí, pero tenemos que hacer uso de ella, porque lo contrario es una herramienta muy poderosa, pero si no hacemos utilización de ella, nunca sabremos para qué sirve. Entonces, empezar a fortalecer todos estos aspectos, ir mirando, ir buscando y obviamente cambiar la percepción, porque cualquier limitación que tengamos, cualquier situación que tengamos, no es más que una percepción errada que hemos tenido y nos hemos limitado y nos hemos cuestionado y juzgado y atacado muchas veces por no poder dar un poco más o ser un poco más, cuando realmente quienes nos estamos poniendo las barreras somos nosotros mismos. Entonces, diría que sí, el autocrecimiento es una constante permanente, es una constante permanente. No conformarnos, diría también que nos puede estancar mucho el conformarnos con determinadas situaciones, el permanecer en la zona de confort. Para muchos puede ser muy sencillo, simplemente porque no hacemos ningún esfuerzo o no requiere mucho trabajo realmente permanecer allí en la zona de confort. Entonces diría que tenemos que aprender a ir saliendo de estas situaciones, exigirnos de algún modo, pero no una exigencia que nos reprima, no una exigencia que nos esté destruyendo, que nos esté cuestionando, que nos esté limitando, sino una exigencia desde nuestro interior a sacar todo ese potencial que realmente somos, a redescubrirnos. Diría que la vida permanentemente nos va dando la oportunidad de redescubrirnos, de ir viendo infinidad de cosas que antes no veíamos, de sacar el mejor provecho de ellas y de ir creciendo. Hay muchos aspectos, diría, para esto. Hay muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Como lo decía, la voluntad es muy, muy importante. Una disciplina y un querer el deseo de lograr algo. Este deseo creo que es inherente a todos los seres humanos y de ahí en adelante obra en coherencia para alcanzar lo que queramos. Y como decía, ir superando muchas cosas, lo que es el miedo, los temores, fortalecer mi autoestima, fortalecer mi autoestima. Creo que es muy importante la aceptación de las cosas que nos suceden o nos acontecen en la vida para poder de allí en adelante empezar a modificarlas. Diría no rechazar tanto la vida, vivimos negándonos permanentemente las oportunidades, vivimos negándonos en sí a vivir el presente, la calle, la hora, vivimos muy enfocados en adquirir o obtener determinadas condiciones que se basan más en lo material o en lo exterior y de pronto dejamos muy de lado todos esos aspectos que realmente son valiosos y que realmente nos llevan a un autocrecimiento personal y para mí realmente venir de la mano de la espiritualidad. Independientemente de cuál sea la religión, independientemente de cuál sea el credo que cada uno pueda tener, diría que nuestro autocrecimiento va muy ligado a esa parte espiritual o a ese ser superior, a esa fuente o como lo queramos llamar, energía, como lo queramos llamar, pero que realmente existe, que realmente está en todos y en cada uno de nosotros, que es el potencial más grande que podamos tener, que es allí donde tenemos que llegar todos. Yo diría que es el punto donde todos podemos desarrollar nuestro mayor potencial, nuestro autocrecimiento siempre diría debe dirigirnos hacia este punto, más que las habilidades y muchas destrezas y cosas que podamos hacer, es llegar a este punto, porque desde allí se empezarán a obrar, empezaremos a obrar y a expresarnos de una manera mucho más amplia, donde hay unicidad, donde todo se incluye,
donde comprendemos en parte, porque todavía nos falta mucho para llegar a este estado de amor incondicional, pero en parte vamos comprendiendo qué es el amor, nos vamos unificando cada vez más, somos totalmente conscientes de la importancia que refiere en sí el amor, el perdón, la bondad y todos esos aspectos que provienen de nuestro ser. Y por ende creo que todos estos aspectos cuando los manejamos y los vamos modificando para nuestro bien y el de los demás, en esta medida se van ampliando todos los demás aspectos de nuestra vida, por ende van llegando en la medida que nos vamos abriendo, en la medida que nos vamos conociendo mejor a sí mismos, nuestras verdaderas facultades y potenciales que son inherentes a nuestro ser, a nuestra esencia, a nuestra fuente, a Dios, más que a los otros aspectos externos materiales. Cuando vamos dejando de lado todas estas capas, dentro de esto nos vamos operando. Yo diría que para mí el autocrecimiento también podría decir que en cierta medida más que aprender, para más que aprender realmente ha sido un desaprender de muchas cosas, deshacer muchísimas situaciones, deshacer muchas cosas que me limitaban, como las creencias, como el miedo, los temores, toda esta infinidad de situaciones que en vez de generarnos algo positivo realmente nos estancan y como nos decía, sí, liberarnos, esa es la palabra. Es como resetear el cassette, es como hacer un borrón y cuenta nueva, y empezar desde el momento presente, a ir haciendo estas modificaciones, empezar desde la calle, la hora, soltándonos y liberándonos de todos estos viejos paradigmas, como nos dice Patricia, patrones mentales, patrones emocionales, traumas del pasado, todos estos procesos, todas estas ataduras y lastres que hemos cargado por tanto tiempo o por tantas vidas. Creo que es un aspecto fundamental que nos permite nuestro autocrecimiento personal y espiritual. En la medida que vamos soltando todas estas cosas y nos vamos haciendo cada vez más conscientes de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, llegamos a un punto en el cual no importa cuánto sepas o cuánto te quede por saber, simplemente estás en un estado de felicidad, en un estado de gozo, en un estado de dicha, en un estado de paz, donde se disfruta de todo y de absolutamente todas las experiencias que tengamos, porque comprendemos que todas estas hacen parte de nuestra realización, hacen parte de esta evolución, hacen parte de este camino de experiencias que tenemos. Entonces dejamos de ver y de percibir las cosas como antes las percibíamos, desde la crítica, el juicio, el autoengaño, la culpabilidad, la falta de perdón. Empezamos a verlo de una forma diferente, desde una esencia mucho más profunda desde nuestro ser. Entonces diría que para mí el autocrecimiento es eso, es reconectar verdaderamente con nuestra esencia, con todo lo que somos y que de pronto no hemos aprovechado en la medida, es volver a ser quienes realmente somos. Para mí es como la parte más importante de nuestro autocrecimiento, valorarnos en sí por lo que somos verdaderamente desde nuestro interior y de ahí empezar a expandir todas esas cualidades y facultades que son inherentes a nuestro ser y hacerlo para nuestro bien y obviamente para el bien de los demás. Era como lo que tenía para compartirles. A todos mil y mil gracias.